Hoy hemos conocido que un total de 2.188 alumnos de 19 centros educativos de Mérida, Almendralejo, Valdetorres y Trujillanos han participado el pasado curso en las actividades realizadas por el Centro de Educación Vial de la capital extremeña ubicado en La Algodonera, lo que suponen 545 alumnos más que el año anterior. Es una iniciativa loable, ya que es a través de la educación como se promueven buenos hábitos tanto para los peatones como para los futuros conductores. Y digo esto porque cada día observo, al igual que nuestros picoteros, que se conduce peor en ciudad. Un hecho que quizá está motivado por las prisas de esta sociedad y la falta de atención ante tanta tecnología en los vehículos y en los dispositivos móviles. Porque los hay que, pese a estar conduciendo, continúan trabajando con sus móviles e inevitablemente estas distracciones provocan accidentes urbanos. Pero también hay otras circunstancias que, pese a darlas ya por superadas, aún se producen. Ayer conocimos que la policía local de la capital extremeña había multado a 46 personas por el uso indebido del cinturón de seguridad en los últimos 3 meses, algo que debería ser un acto instintivo, aún no lo es para muchos usuarios de vehículos. Y esto demuestra una vez más la menor atención que se presta a circular en ciudad. Estas clases de educación vial que reciben los niños de ahora también deberían impartirse cada cierto tiempo a los conductores de hoy, porque no somos conscientes del peligro que entrañan los malos hábitos al volante cuando circulamos por las calles. El exceso de velocidad, no saber circular por rotondas, pasarse semáforos en rojo y otras faltas cometidas cada día ponen en peligro a peatones y el resto de conductores en esta jungla en la que a veces se convierte el asfalto. Ojalá surja una iniciativa para que estas clases que reciben los menores también puedan impartirse a adultos. Bienvenida sea pues la educación para los conductores del mañana, pero también para los de hoy. Buenas noches. Bienvenidos a esta Picoto edición 1045, miércoles, en la que vamos a hablar de muchos temas. Hoy tenemos en cartera varios acontecimientos noticiables de actualidad que vamos a tratar en este espacio con nuestros habituales de este día. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, buenas noches. La verdad, director, que con esa entrada que hace es que casi podría ser tema monográfico. Sí lo es. Lo que está sucediendo con el tráfico, ¿no? Nos pides brevedad, pero es que es que nos los pones como a Felipe II, o como ahora se la ponen a Pedro Sánchez todos los medios de comunicación, que están entregaditos a él, ¿no? Ahora el Partido Socialista ha dejado de llamarse Partido Socialista, ahora se llama Partido Sanchista. Bueno, pero, hombre, lo que está pasando, por ejemplo, en la Rotonda de la Loba, quien se atreva a bajar por la calle Morería, jamás le van a dejar pasar. El que baja por la calle El Puente no tiene preferencia. La rotonda es para todos. O ocurre el que va subiendo por la calle Oviedo a la rotonda de la Plaza de Toros, va al cuarto y cuando va por la mitad de la calle Oviedo se cree que tiene preferencia para la rotonda. Y entonces está ocurriendo. No digamos ya lo que está sucediendo no solamente al volante, patinetes, bicicletas que van conduciendo, que van circulando por encima de las aceras y no pasa nada, aparte de por zonas peatonales. Entonces está muy bien indicado eso, pero desde luego alguien está brillando por la omisión del cumplimiento de su deber de controlar todo eso. Que pongan cámaras y empiecen a poner multas, porque aquí hasta que no cuesta el bolsillo, y termino ya. Se ha expandido ayer por las redes sociales que iban a poner un radar en la avenida de Juan Carlos o Reina Sofía, con la finalidad de hacernos el favor, porque como cuidan tanto de nosotros, para que seamos más prudentes, ¿cómo no lo están pidiendo? ¿Por favor? ¿O el que se pase de 50 kilómetros hora va a ser multado? Verás cómo eso sí nos damos cuenta, oye, en cuanto nos cuesta el bolsillo. Así es, efectivamente. Antonio Vélez, ¿cómo está? Buenas noches. Bendita lluvia. Y luego, pues en fin, pues, siguiendo la comba de Domingo, sentirnos en esta tertulia como unos esforzados defensores de la sociedad civil, que es importante que se articule, que la gente tenga. Y luego, siguiendo un poco ese comentario, la noche de Mérida está muy triste. Faltan estudiantes. Es decir, antes, como los viajantes
venían y se quedaban en las fondas, iban a tomar sus copas por la noche. Y hoy ya, como todo se vende online, pues no hay noche. Las noches de Mérida están muy vacías, pero yo creo que fundamentalmente lo que hacen falta, queridos compañeros, querido Fran, son estudiantes universitarios. Mérida, la vieja capital de Diocleciano de la diócesis Hispaniorum, esa es nueva capital, necesita la universidad, fundamentalmente. Si no, no es que no haya noche, no hay pisos que se alquilen, no hay bullicio, no hay noche, no hay estudiantes. Ciertamente, lo dejamos para a quien corresponda también como nota. Rafael, ¿cómo está usted? Buenas noches, Angulo. Hola, picoteros emeritenses, valga la redundancia, os forzados lusitanos. Buenas noches, gracias por estar ahí. Muy bien, estupendo. Oye, breve, conciso y rápido. Vamos a hablar de otras cuestiones importantes también. Vamos a aprovechar, porque vamos muy rápido y tenemos muchos temas en cartera. De hecho, hay que comenzar hablando de una aportación importante la que va a realizar el Banco Santander de 100.000 euros al proyecto de sustitución del graderío del Teatro Romano. Fue firmado ayer, mejor dicho, por el presidente de la Junta de Extremadura y en Badajoz, y esta aportación irá con cargo a una promoción, un patrocinio en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Pero marca el inicio de lo que debe ser la participación de la ciudad civil también en el mantenimiento de nuestros monumentos. Rafael. Por los pelos, porque si se llega a constituir gobierno, el mecenazgo se va al carajo. La ultraizquierda radical estalinista, Podemos, para entendernos, está en contra de esto. Es más, cuando ha habido un mecenazgo sanitario, ¿para qué se le ocurría a Mancio Ortega? Tener el mecenazgo en aparatos para que el cáncer no pueda ser paliado en muchos sitios. O sea, que por los pelos vamos a arreglar el Teatro Romano. Si no, dentro de 2 meses no existirá el mecenazgo. Yo espero que este gobierno al final no siga. La cultura es una necesidad, no un gasto. Y todo lo que sea mecenazgo cultural, bueno, y el sanitario también me parece bien, a mí me parece muy bien. Quiero decir que tampoco la cantidad es para tirar cohetes, es decir, son 100.000 euros que a un banco, ya ven ustedes lo que le puede subir, pero más vale eso que nada, y gracias a eso la cultura en Mérida tendrá, como mínimo, nuestras posaderas podrán estar más cómodas que hemos estado antes, aunque aquí Antonio Vélez y yo conocemos tiempos de las piedras calientes y sentarnos allí a ver el Teatro Romano por la noche. Por lo tanto, me parece estupendo y menos mal que no está Podemos y todavía hay mecenazgo. A ver, Antonio Vélez. Bueno, yo creo que ahí tienes contradicciones, Rafa Angulo, pero vamos, no es mi intención entrar en ellas, yo voy a dar mi opinión, respetando las tuyas. Para mí, o sea, está bien, yo no entro en consideraciones, está bien, es sencillamente que es calderilla. A fin de cuentas, el Banco Santander es la 18 entidad bancaria del mundo. Tiene unos recursos, unos activos que son de locura, vamos, ni decirlo, una salvajada. 18 bancos del mundo. Y en consecuencia, yo no me parece que sea... Está bien, pero vamos, no llega ni a calderilla. Y como la cultura es de todos, quien tiene que articular la acción sobre los monumentos es lo público porque, curiosamente, se transfirieron las competencias en patrimonio, en arqueología, etcétera, etcétera, en el año 86. Y se compusieron el montante de la transferencia anual, que lo sepamos, en base a todo lo que se había gastado en esos activos en los últimos 10 años o 20 años en Extremadura. Curiosamente, en ese sector, curiosamente, Mérida, con el Museo de Arte Romano, que no fue capítulos, esto no fue cobertura de unos restos romanos, las expropiaciones que se hicieron a lo bestia, fue la que compuso prácticamente el 100% de las inversiones en esos temas. Sin embargo, la redistribución posterior, no dejemos de considerar que no son prácticamente nada. Y curiosamente en este tema, yo sí aporto una noticia, si me permite, luego me lo restas en otro sector, que es importante. Rocío Entonado, el día 4 de julio de este año, en el periódico de Extremadura, decía que los extremeños tenían más de 19.000 millones en depósitos bancarios. 19.000 millones de euros, de los cuales el 80% estaba a plazo fijo o en cartilla. Quiere decir que hay un inmovilizado ahí tremendo, pero curiosamente, antes el Festival de Teatro, porque se fue de las manos a Blanca Portillo y la gestión, porque las cajas dejaron de intervenir ahí, porque las cajas se acabaron.
¿Por qué se acabaron? Porque eso ha sido el desastre número uno. Yo creo en la banca pública, porque en Francia conviven el Crédito Lyonnais y la banca católica de Besançon, que existe además, es real, o en las cooperativas. Es decir, existen ambos elementos, crediticio, de ahorro, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no hay aquí una banca pública en Extremadura? Yo defiendo eso. ¿Hay algún problema? ¿Algún problema? Yo creo que nuestros recursos debemos intentar manejarlos en la mayor medida posible nosotros. ¿Es mucho? Pues hombre, supone 18.000 euros por habitante, No es ninguna tontería. Sin embargo, vuelvo al hilo. Me parece muy bien, pero me parece el chocolate del loro, vamos, ridículo en el conjunto de lo que es esto. Pero, Antonio, vamos a ver, Antonio, ¿por qué lo hace el Banco Santander? Porque el Estado ha reducido hasta unos niveles alarmantes la financiación pública para la cultura. Bueno, pues que pero es que encima vienen no, nos dan 100.000 eso no es cierto. Y te quejas. Eso pues no es cierto. Aquí perdidos. se invierte, lo que generó Mérida, se invierte en Medellín, en Reguina, en Caparra o en las murallas bobas de Badajoz. No nos engañemos, vamos a tener ya de una puñetera vez criterio. Y defensa de lo propio, porque eso lo generó Mérida, con el Foro de Sagasta, con el Museo de Arte Romano, que fueron 500, 600 millones de pesetas, con las expropiaciones de Mariano Rivero, el Bar Roma, la de los jamones, todo ese juego. Eso lo invirtió Mérida, y de ahí se dio la cuenta a transferir del Estado todos los años, y sin embargo no se ha invertido en Mérida. En Mérida se invierte lo que genera el consorcio. Bueno, para mantener plantilla. El 80% lo pagan las entradas, con lo cual no hay transferencia. Yo creo que las competencias de patrimonio, de arqueología, hay que devolverlas al Estado, porque si no, en Mérida se están tapiando, cementando los restos romanos. En Ventosillas, últimamente, Antonio, en un peristilo. Es que lo que estás diciendo no contradice lo que yo te he dicho. En absoluto. Yo te he dicho que el Banco Santander hace lo que el Estado tendría que hacer. Pero yo voy más para allá. Ahí estamos. ¿Y qué es de agradecer? Yo simplemente he dicho, me parece bien, pero eso es nada. Lo que hay que invertir en Mérida de una puñetera vez para recuperar los foros y otras cuestiones, y no se hace. Venga, a ver, Domingo, ¿qué opinas sobre este tema? Sobre estos 100.000 euros del Banco Santander que va a invertir en el agrario del Teatro Romano. Al hilo de lo que dice el alcalde, pues a mí me parece bien, en principio, no es cualquier euro que venga de quien sea para la cultura. Partiendo de esa base. Ahora bien, hay un detonante, y por eso me refería a ti, alcalde, cuando has comentado que desde el 86 las transferencias en cultura y en este tipo de cuestiones, pues eso acredita cómo el sistema autonómico está quebrado, no solamente en lo económico, sino sobre todo en lo cualitativo, en lo que pueda significar de solidaridad entre las regiones de la nación española y en igualdad entre los propios españoles. Vamos a ver, se hace perentorio que las competencias en sanidad, en educación, en seguridad y en este caso también en aspectos de cultura vuelvan a la administración nacional. Por una razón muy sencilla, que se cae por su propio peso. Si desde hace ya prácticamente 40 años, desde el 86, aquí en la capital autonómica no se ha vuelto a expropiar, se invierte en otros sitios, Se invierte en otros sitios. En otros sitios en Extremadura. Pues, bien, pero aquí no. Luego, entonces, si con la administración nacional se expropiaba y ahora con la autonómica no se expropia, significa que se está incurriendo en un gravísimo fallo. Y todo es precisamente porque el sistema autonómico en lo único que está conllevando es en crear 17 reinos de taifa. Ahora sí, yo también desde aquí aprovecho para que de una vez por todas se pongan unos servicios VC públicos en la zona del Teatro Romano, en la zona de las 7 sillas, en la casa del anfiteatro, donde sea. Y poco o mucho, eso se hace, no poco, más bien mucho, se hace muy necesario en esa zona de Mérida, porque los turistas se encuentran desamparados. Y eso es obligación del consorcio, no solamente salir en la foto, llamar al presidente de la Junta para hacerse una foto. También es obligación del consorcio pensar en los miles, centenares de miles de turistas que van a esa zona y se concentran. Hablando de inversión pública en cultura, sí hay que decir que en Mérida en los últimos años se han acometido, por ejemplo, la del Palacio de los Corvos, detrás del Templo de Diana, que se ha musealizado para que se pueda visitar. La Casa del Anfiteatro, que se supone que este año no, el año que viene. La Casa de los Corvos es la de los Romeros, ¿no? Y el Templo de Culto Imperial, que
Eso sí es cierto que está financiado mayormente por los amigos del mecenazgo. O sea, si me apuras, director, no sé lo que opinará nuestro alcalde aquí presente, Antonio. No sé el monumento de hormigón armado que rodea el templo Diana. No sé hasta qué punto. Frontalmente en contra. No sé eso hasta qué punto ha merecido la pena. Para mí ninguno. Aquí ya tuvimos un monumento al hormigón armado que sufrió Antonio de alcalde, que fue en el parque infantil, en la Rambla. Ahora tenemos un segundo monumento al hormigón armado, que es todo lo que rodea el templo de Diana. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Voy a dar la palabra a Rafa Angulo porque hoy acaba precisamente la historia, también efímera, de una parroquia en Mérida y también la ilusión de la construcción de una nueva en los bodegones. Venga, gracias. Intentaré resumir, amigos. Es una historia agridulce. Yo esta mañana he estado colaborando en el desalojo de una iglesia, de un templo, lo que llamamos popularmente las escolapias. Junto con don Rafael Navarrete, el párroco, y otros amigos, hemos trasladado todo lo que hay y lo hemos llevado a Cantarranas, a la parroquia de San Andrés. Hace 25 años, exactamente 25 años, don Antonio Montero erigió una nueva parroquia en Mérida, San Servando y San Germán. Que son los patronos emeritenses. Sí, que son patronos de Mérida. Hoy te lo iba a traer y me he olvidado en casa el cartel que me ha regalado don Rafael Becerra. Hace 25 años, provisionalmente se llegó a un acuerdo con las escolapias para que mientras se construía el nuevo templo, radicara allí la iglesia. Pero claro, provisionalmente el nuevo templo lo iban a construir la orden franciscana. Los franciscanos en aquel momento, hace 25 años, tenían dinero gracias a Guadalupe, que el turismo les daba unos recursos económicos bastante buenos, pero don Antonio deja de ser arzobispo, le sucede Santiago García Aracil, y el nuevo arzobispo, un quítame allá esas titularidades, no llega a un acuerdo con los franciscanos. Los franciscanos decían, nosotros hacemos el templo, pero es nuestro, y el otro dijo, hacer el templo, pero el nuestro es la diócesis. Unos por otros, la casa sin barrer. La orden franciscana, igual que todas las órdenes religiosas, pierde vocaciones, etcétera, incluso ahora no están ni en Mérida. Bien, las escolapias que han hecho, pues como lo que era provisional ya lleva 25 años, están en su derecho de decir, oye, esto es nuestro, y era provisional, pero llevamos ya 25 años. Era un alquiler nimio, además, el que le pagaba el arzobispado y la parroquia. Entonces se tienen que ir, pero no se ha construido la parroquia nueva. Entonces, de momento, lo digo para la iglesia doméstica emeritense, las misas de las escolapias se trasladan o bien al asilo, donde hay misa todos los días, o bien a San Andrés, que yo seguiré llamándolo Cantarrana, donde hay misa como mínimo 3 días a la semana, y ante necesidad de Rafa Navarrete te celebra una misa, pero vamos, ante cualquier circunstancia. Es triste, sí, es una noticia triste, ¿no? Porque al fin y al cabo es verdad que la provisionalidad de las escolapias se notaba, que yo no era un templo normal y corriente, pero demasiado han hecho ellas, que han estado 25 años. Tiene un pequeño lunar negro, una contrapartida, que es que un colegio religioso se quede sin cura, sin capellán. Yo no sé si, igual lo tienen solucionado, pero vamos, de momento no hay... un colegio religioso no va a tener un religioso que las atienda espiritualmente. Cuando lleguen las primeras comuniones veremos qué hacer. Sacramentos que solo se pueden dar en parroquias. Sí, claro. Es decir, tú no puedes, tú ahora no es como antes. Tú antes te ibas a la charca, ¿te acuerdas? Y se celebraban misas en la charca, allí en el molino que había. Bueno, ahora, entonces, ¿qué quiero decir? No existe, de momento, ya vendrá aquí a Televisión Extremeña y Rafael Navarrete que cuente el nuevo templo, cómo va y todo eso. Aunque les aviso una cosa, Fran Morillo, que está ahí sagazmente callado, sabe más que yo de esto, pero ahí está, el muy cuco. Yo ya lo he visto los planos, ¿eh? Por eso digo. Pero en fin, que hoy se ha vaciado totalmente todo, y desde hoy ya no hay misa en las escolapias. Eso es lo que quería contar, que digo que es una noticia agridulce, ¿no? Pero bendito sea Dios, al final el nuevo templo no va a ser la iglesia grande, va a ser una capillita, porque la asistencia a misa es la que hay. Esto es lo que tenemos que... Pero está muy bien diseñada, Yo si me permites... El templo se va a erigir en los bodegones. Está muy bien diseñada porque el arquitecto es un tipo estupendo, cuyo nombre omito. Lo ha diseñado un compañero de esta casa y amigo, que es Ángel. Tú sigues dando pistas, eso te iba a decir. Dice, no me gusta señalar. Sí. Un momento, ahora estoy en paso. Además está de tal forma hecho que se puede hacer por fases, concretamente en 3 fases, de manera que aproximadamente el coste total de esa nueva parroquia ascendería a unos 400.000 euros, que no es un dinero tampoco, un presupuesto desorbitado y mucho menos,
pero con la posibilidad de que con 200.000 euros se pueda arrancar y se pueda hacer efectivamente pues ya una capilla y usos comunes, como por ejemplo para dar catequesis, etcétera, y una idea en unas oficinas que se construirían en esa nueva parroquia, y además con un diseño innovador. No lo voy a decir, atentos al receptor, bonito. Atentos a Televisión Extremeña, que ya lo dirá don Rafael Navarrete o el arquitecto, o los dos. Cierto. A ver, Ángel. No, Antonio. Oye, Antonio, perdón. En esa comba... Acabas de poner de arquitecto, alcalde. Creo que te faltaba Es ya. arquitecto de la política. Claro, un arquitecto de la política. En esa comba religiosa y del elemento formal de la religión, que son los templos, tengo que añadir una cosa, ya que el ayuntamiento, ha comprado las concesionistas, el conjunto, y estoy encantado. A mí me parece un acierto. Hay condicionantes que habría que hablar, porque realmente Ay, es otra Antonio, historia. nada te parece bien y todo estupendo. Bueno, vamos a ver, yo conozco la historia de esta ciudad, no sé si tú la conoces. Lo intento. Pues vale, pues Pero entonces, se ha firmado ese documento. Entonces déjame que yo exprese mis opiniones. Ese templo lo reconstruyó el pueblo con Sí. aportación Sí. después de la guerra de los franceses. Sí, totalmente. ¿Estamos? Sí. Estuvo en la calle, en las casonas de Luis Puente, en aquellas casonas, alquilado temporalmente. Eso lo levantó el pueblo. Y quien fue el mejor patrón en los últimos tiempos fue el Ayuntamiento de Mérida, que metió a las monjas en beneficencia y le arregló el convento. En concreto, O sea, cuidado, Antonio, en concreto Cuidado. Antonio Vélez. O sea que, A las bueno, no, monjas el Ayuntamiento de Mérida. No, las Yo, monjas bueno, beneficencias las pusiste tú, Bueno. Antonio. No me cuentes. No había más remedio. Bueno, ya está. No había medicina universal, sanidad universal. Entonces, yo lo que quiero decir, que aparte de eso que digo, me parece estupendo que lo hayan comprado, me parece estupendo. Si eso le Pero se ha firmado ese documento. Supongo, no sé. Entonces, yo lo que quiero decir al hilo de este tema, públicamente, y a vosotros, por supuesto, que además no creo que tengáis disquisición, opinión en contra, es que el retablo que hay en la antigua, que se llevó a la iglesia sin contar con nadie, porque ese retablo es, lo digo públicamente, es del ayuntamiento, no es de la iglesia, porque ese es el retablo que estaba en el Hospital San Juan de Dios, que era titularidad municipal, porque el convento el Hospital de San Juan de Dios lo erigió el ayuntamiento en el siglo XVII y lo cedió a la orden de los hermanos de San Juan de Dios. Por eso no se desamortizó religiosamente. Y eso era del ayuntamiento. Y cedió el retablo cuando se lo regalamos, mejor que hicimos, no podíamos hacer, a la Junta para que fuera sede de la Asamblea, a la comunidad autónoma. Y entonces el retablo que había ahí, una parte está en el oratorio del viejo manicomio del Carmen, viejo, lo llevó Guillermo Soto, otro está en el Calvario, que lo llevó también Guillermo Soto, y el central, donde estaba el viejo hemiciclo, se restauró para las concepcionistas, cedido, no regalado, cedido, y lo restauraron, lo pagó el Ministerio de Cultura, y lo restauraron nada menos que los hermanos Cruz Solís, los que restauraron el Cachorro y la Imaginería de Sevilla. Y entonces, eso es del ayuntamiento, y estaba allí. Y yo deseo fervientemente que vuelva a las concepcionistas. El obispado se lo llevó a la antigua, cortándole una cosa de arriba de policromado y tal, que no tenía que haber hecho, pero eso es del ayuntamiento. Y yo pido públicamente al alcalde que pida que retorne, ya que la iglesia de las concepcionistas va a ser un elemento importante en el conjunto, el resto supongo que se derribará, para recuperar una gran plaza, pero la iglesia de las concepcionistas la vieja iglesia tiene que estar con su retablo, el que en un momento determinado, de la mano de unos grandes restauradores, pagados por el Ministerio de Cultura. Pero cuidado, con el alojamiento de los técnicos, de los trabajadores que hicieron la restauración por cuenta del ayuntamiento. El ayuntamiento pagó el alojamiento de los que estuvieran aquí 2 meses, 3 meses, los que fueran. Consecuentemente con ello, no es que haya que demostrarlo, es que está demostrado que ese retablo es del viejo Hospital San Juan de Dios. Bueno, y ahora, como en la semana pasada no pudimos meter por falta de tiempo a quien corresponda, para que no suceda lo mismo, comenzamos ahora con esta sección. Domingo. Deme usted la mano, director. Está usted que se sale. Una cerveza tiene después. Bueno, hombre. Esto ha ocurrido esta mañana y espero que se haya solventado ese problema. Pero esta mañana, muy a primera hora, 8:30 de la mañana, y es muchísimo el tráfico que hay en la calle Almendralejo, tanto para subir a la Torre de Mérida como bajando de la Torre de Mérida hacia lo que es el paso subterráneo e ir a la avenida de Juan Carlos, pues los semáforos
que se encuentran a pie de la gasolinera, los semáforos que se encuentran a pie del Parque de Abajo y calle Teniente Flonesta, estoy hablando de la calle Almendralejo, y los semáforos de la calle Santa Lucía estaban todos en intermitente. Eso no deja de ser un peligro importante para el tráfico y no se puede permitir el lujo Mérida de que encima la regulación de semáforos lo que haga es provocar situaciones de riesgo no solamente para los automovilistas. Segundo, cómo cruzan los peatones la calle justo a la altura de la gasolinera para subir por la calle Santa Lucía, por ejemplo. Cómo cruzan los peatones a la altura del Parque de Abajo donde está el kiosco para seguir andando. Entonces, todo eso hay que mirarlo y no se puede permitir que eso ocurra. Entonces hay que decirlo, no sé si eso tienen hasta conciencia, porque aquí como todo se calla, aquí ha habido una sentencia de los ERES y todavía estoy esperando los programas especiales en todos los informativos de la sexta, de la quinta y de la 4, pero como todo se tapa. Calle Teniente Flonesta, sigue sin quitarse o sin trasladarse unos metros más allá los contenedores, con lo cual los peatones no pueden o no podemos pasar de una parte de la calle a la otra. Delimitación de terrazas veladores. ¿Para qué? Para que no se pongan más mesas y más sillas de las autorizadas. Cuando se autorizan esas es porque no cabe más gente. El primer sitio, la Plaza España, donde hay que controlar. Primer sitio, la Plaza España. Mérida sigue muy mal iluminada en general. Dicho de otra forma, cuando alguien pasa caminando por un sitio donde está iluminado, parece que le ha tocado el reintegro de la 11, del cupón de la 11. O sea, lo normal es que estemos a oscuras o en sitios en penumbra y nos encontramos en otros lugares donde además, sobre todo, gracias a los locales comerciales de los que están abiertos, que los escaparates y demás, que ilumina algo. Perros y gatos. Sigue la odisea del emeritense de a pie con los perros y gatos, sobre todo con los perros que van sin correa, con los perros que van sin bozales, con los dueños de los perros que son los que lo permiten y encima no ceden el paso a los peatones en las aceras. Se sigue permitiendo cómo las bicicletas, cómo los patinetes van por las aceras. Y termino ya, director. Sigo insistiendo. Paso peatonal al tanatorio y paso con, ¿cómo se llama?, un poquito elevado para llegar al Hornito. Que no sea una odisea atravesar de la Rambla al Hornito. Sí, porque lo hemos dicho, se alcanzan velocidades importantes en algunos vehículos. Antonio, una apreciación a Domingo y de algo que en este caso le corresponde, él que es un hombre de convicciones profundas religiosas y además le luce, lo tiene a gala y está bien. Pero yo le recordaría a Domingo cariñosamente que considere el espíritu franciscano. Es decir, yo comprendo los problemas que tienen los perros y además es muy de pasada, pero que considere también que había un personaje excepcional, grande, grandioso, gigantesco, que era San Francisco. Y el espíritu franciscano implica una comba de afecto a los compañeros de viaje y animales que se han domesticado, porque dicen que el hombre domesticó al perro, le vino muy bien. Luego el gato domesticó al hombre, dicen también. Pero quiero decir que recuerda el espíritu franciscano, aunque haya pormenores que haya que hablar, simplemente. Pero, alcalde, yo quiero a los animales. Yo voy a que vayan con correa y con bozal. Nada, pero, Domingo, yo no tengo nada contra a veces los perros. te pones muy duro, muy duros en las apreciaciones. Porque hay gente que está sufriéndolo. Que la policía local ha puesto en este último trimestre 2 sanciones a los dueños que llevan perros sin correa. 2 sanciones, fíjate. Un porcentaje importante, ¿eh? Yo creo y que luego, debe ser el 1, por 1 millón aproximadamente. Y luego en la parte que de quien corresponda, si me lo permitís. Sí. Yo hablo mucho del silo, lo defiendo, porque creo que el silo es un elemento logístico excepcional. Es un monumento y que hay que equipararlo en su juego a lo que tiene Córdoba. No pido más. Y entonces,
a veces he hablado muy embarulladamente, muy pasionalmente, pero quiero hablar de forma un poco racional y procedimental. Yo creo en el procedimiento como garante del Estado de Derecho. Y posiblemente se ha subvertido eso en muchos aspectos, en los Jerez de Andalucía o en Valdecañas aquí. En fin, hay cuestiones que son básicos. Y luego vamos a hablar de este tema, supongo, con el tema de la sentencia de los Jerez, que tiene mucho que hablar, pero en muchos aspectos. Pero en ese aspecto yo quiero hacer un poco el procedimiento, si me lo permitís, muy rápidamente. Y la historia es muy sencilla. El día 2 de enero del 17, la Secretaría General de Cultura, a instancias del Ayuntamiento, abre el expediente, publica en el DOE el INCOA, expediente de declaración de bien de interés cultural con categoría de monumento del siglo, el 2 de enero del 17. Posteriormente la Consejería de Cultura lo respaldó, evidentemente, dando los valores que tenía ese edificio para que fuera protegido, y utilizado afuera, no entraba en esa cosa, protegido. Y eso lo avaló la Academia de Extremadura, la Comisión Provincial de Patrimonio, la Universidad de Extremadura, la propia Dirección del Patrimonio, etcétera, etcétera. Y entonces eso sigue progresando, sigue funcionando, y hasta que en un momento determinado la Junta se echó atrás en esta historia y el FEGA siguió diciendo que vendía el edificio, que era lo que arrancaba un poco toda la historia, que el FEGA expresó voluntad de venderlo por 700.000 euros. Entonces, la historia final remata... Voluntad y sacó el expediente. Correcto. Y hubo hasta un comprador. La historia final termina el 6 del 11 del 19 con la aceptación por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al recurso de Adenés para auspiciar la protección de ese monumento. Y eso, claro, eso va a traer cola. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay una razón que determine las razones por las que se han echado atrás muchos actores de ese juego, de ese proceso. ¿Cuál es mi opinión particular? Yo como alcalde, en la época que fui alcalde, no pude hacerlo porque el siglo estaba entonces en una posición de reserva para una posible situación estratégica, de epidemias, de historias, de abastecimiento, con 2 o 3 silos más de España. Pero yo hubiera ido a por ese silo, naturalmente, como fui a por el Águila, fui a por otras propiedades públicas que el Ayuntamiento ha disfrutado, por el viejo manicomio, por muchas cuestiones. Pero quiero decir que eso, yo sé que habría que ver los expedientes históricos, porque el silo se cedió a la Junta, y la Junta lo devolvió, supongo que fue Monago, no lo sé, y que luego ve con normalidad que se venda. Y yo personalmente creo que no podemos prescindir de ese edificio. Es más, independientemente de lo que resulte, porque claro, el FEGA vuelve a decir ahora en noviembre, después de Cadenet, dice esto, que sigue con el procedimiento de venta. Bueno, pues quien lo compre, que sepa que ahí no puede tocar nada, porque es un elemento, si al final el Tribunal Superior de Justicia determina, o el Constitucional si se llega, determina que eso no se puede tocar, o si hay prevaricación en el proceso, o si hay un interés estrictamente pecuniario de 700.000 euros. Porque si el silo se va a vender en 700.000 euros a un privado, que yo no estoy de acuerdo en nada, no puedo recurrir. Yo fui en un recurso de reposición, pero yo no tengo dinero para ir a recurrir en un sistema que la justicia no es gratuita. En España la justicia hoy por hoy no es gratuita, y en consecuencia podría ocurrir que el silo se venda. Pues yo le digo al alcalde públicamente, cariñosamente, educadamente, que lo compre, igual que ha comprado la Freila o la manzana de que rompe la vieja cantería de Conrado en la zona del enlace con Cáceres y con las abadías, que compre eso, porque 700.000 euros a pagar en cómodos plazos con intereses legales que son muy bajitos, vamos, en 10 o 12 años, es de escándalo, con 12.000 metros cuadrados de solar, 12.000 metros cuadrados de solar y una edificabilidad de 10.000 metros. Y que si mañana se normaliza, como dice el ministro Guirao, es arqueología industrial, se puede poner en funcionamiento, aparte de que entre los ladrones lo que hagan lo que les dé gana. Pero yo creo que eso sería un error histórico. Ya está bien que Mérida perdiera el cuartel de artillería que podía ser la Universidad de Mérida, de la mano de Pedro Acedo y otros, para hacer no sé qué que no se hizo nunca. El cuartel de artillería con el gobierno militar de Mérida, con la capitanía militar de Mérida, ¿cómo se llamaba aquello? No me acuerdo, la comandancia militar, que era una azulejería maravillosa, trianera, fantástica,
se perdió el Alcazaba, Teatro Cine Alcazaba, y se perdió los elementos directivos, nobles, del viejo matadero industrial de la familia Fernández López, de los años 20 y 30. Pero también se puede ceder, no hay por qué desembolsar dinero, es decir, Pues pedir claro. la cesión al FEGA, y no, O sea, sería gratuita, ¿no? A ver, Rafa. Yo son dos felicitaciones. Una, mis parabienes al ayuntamiento por lo que ha hecho en las pistas del Diocles. Miren, los cojos, y yo debo ser el cojo más gordo de Mérida, los cojos tenemos un sexto sentido como los enanos, que nos reconocemos nada más vernos. Es decir, yo veo a Fernando Delgado y digo, este es cojo como yo, y otros, los que llevan bastón, ya entonces nos damos cuenta. Y algunos cojitos íbamos, porque el tartán es un poco más mullido, y con nuestro trastabilleando, me daba un paseíto por ahí, lo que me aguantaba el cuerpo, o el rosario, que es lo que suelo hacer. Entonces, han sustituido el tartán antiguo por tartán nuevo, y me parece una obra, no sé, porque además de los cojos, allí hay gente todos los días, todos los días hay gente, incluso hay algún colegio cercano que la obra de gimnasia también la hace allí, pero para eso está, para uso público. Entonces eso me parece un acierto, y quiero felicitar desde aquí al ayuntamiento. Esta mañana he llamado porque digo, a ver cómo va, y el alcalde me ha dicho que ya está en la práctica, con lo cual a partir de mañana allí, si no llueve mucho, o qué caramba, aunque llueva, allí estaré. Una primera felicitación. Y otra, ayer tuvimos una reunión entrañable, precisamente estuvieron Antonio y Domingo, que fue que en la concatedral de Santa María don Antonio Becerra celebró una misa por el alma al cumplirse el mes, por el alma de María del Rosario de Sousa Faro, Mari, para los amigos, viuda de don José Fernández López. Don Antonio estuvo excepcionalmente digno, me pareció que la liturgia alcanzó unos niveles incluso emotivos. Y los que somos, bueno, a nosotros nos une una amistad con Luis Fernández Sousa, que estuvo allí, vino también Fernando Rodríguez, qué tiempo los de la Corchera, y muchos picoteros, Jorge Gruar estuvo también, y después gente sencilla, gente, Rafael, el del bar, el de Blas Lillo, es decir, gente que en su día lo hizo. Y entonces, bueno, quiero personalizar en don Antonio, porque es que me pareció que la ceremonia ayer fue entrañable, es decir, que conmovía incluso a la gente que no había conocido. Después, también lo voy a decir, bueno, después creo que probé el atún marinado más bueno que probó en Mérida en muchos años, y de eso sí que tiene la culpa Antonio Vélez. Esta es mi felicitación. Dicho queda. No sé, no pagué, yo no pagué por si acaso. Dicho queda. Yo iba a decir solamente, con respecto a lo que ha comentado Antonio, alcalde, de lo de los perros, yo no tengo nada en contra de los perros. Lo único que le pido a los dueños de los perros es lo que se le pide a los conductores de coche. Totalmente de acuerdo. Que cumplan las ordenanzas como hay que cumplir el conductor de coche el código de la circulación. Nada más, yo no pido nada más. Venga, vamos a otro tema, porque si no, no nos da tiempo. Tenemos que saltar a la actualidad nacional, porque evidentemente no podemos soslayarla y evitarla, ¿no? Porque tenemos otro tema más, pero lo vamos a posponer para mañana. Así que nos vamos a quedar con el tema de la sentencia del ERE. El expresidente de la Junta de Andalucía, como saben ustedes, José Antonio Grillán, pues ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación en la conocida como pieza política de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo, mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chávez, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación. Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de 9 desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa. La sentencia no es firme y los acusados podrán recurrirla ante el Tribunal Supremo, pero aún quedan más de 150 juicios por celebrar de piezas separadas y 500 imputados más. O sea que vamos a seguir hablando bastante tiempo de los ERES. Rafa. Lo que me ha sorprendido de esto no es tanto la sentencia, que prácticamente yo creo que uno se imaginaba que podía ir por ahí, no lo sé. En la borrachera dicen que el primer estadio de la borrachera es la negación de la evidencia. Pues no estoy borracho. Se termina con el arrastre de gabardinas o arrastrado tú por el suelo. Es decir, ante casos iguales, como en uno se niega la evidencia y en otro se subrayaba. Rajoy, que le costó el puesto, era dinero privado el que había robado el muy sinvergüenza de Bárcenas y compañía. Aquí no, aquí es dinero público. Quiero decir, a Rajoy los discursos de Pedro Sánchez y de Podemos y demás compañeros ácratas fueron tremendos, tan es así que le costó el puesto de presidente del gobierno. Muchas veces se le dijo a Pedro Sánchez, cuando venga la sentencia de los ERE, ¿usted qué va a decir con lo que está diciendo ahora de este? Pues qué va a decir, que no va con él,
que si me mean decir que llueve. Pero claro, a mí me ha sorprendido Ábalos lo que ha dicho, no, es que no es lo mismo, es que esto, oiga, que este es, a mi modo de ver, es el juicio más serio político que ha habido en España. Ya pasaron los tiempos de la Gürtel, lo de Filesa y todas estas cosas que hubo en su día, porque esto es tremendo. Y que digan que no tiene que ver con el PSOE cuando los dos encausados han sido presidentes del PSOE, por el amor de Dios, pero es que, ¿por quién nos toman? Bueno, lo de Podemos también es de traca, ¿eh? Vaya desmarque, no, este es otro PSOE, otro PSOE, pero bueno, quiero decir, que es negación de la evidencia y también han tenido un acierto estratégico, que es poner este juicio después de las elecciones, porque otro gallo cantaría si lo llegan a poner antes. Domingo. Bueno, yo no voy a entrar en el tema de lo que es en sí la sentencia jurídicamente hablando, pues, en primer lugar, sé lo que sabe la gente, ¿no? Lo que ha salido en los medios. Lo que sí es cierto que, del mismo modo que se dice que hay en la nación española no hay presos políticos, hay políticos que están en prisión, no es menos cierto que quizá no se pueda decir si tenemos jueces políticos que se inmiscuyen demasiado en la política. La política, la justicia, el poder judicial, debe ser ciego y sordo. Ciego y sordo, ciego para no fijarse en nada que le pueda influir a la hora de dictar resoluciones, y sordo para no estar pendiente de lo que la calle le diga. Estoy hablando del tema de la manada, lo que ocurrió en Pamplona, que poco menos que al juez que hizo un voto particular, ese ya está listo de papeles. Ese ya está muy grave en la UCI, social y civilmente hablando, porque se ha atrevido a tener criterios jurídicos e ir en contra con la imposición del género. Que está en la propia sociedad, es lo que hay, con una injusta ley mal llamada de violencia de género. Bueno, los jueces son personas, y son personas precisamente, y se ha acreditado con esta sentencia, cuando se ha esperado expresamente a la finalización de la celebración de las elecciones generales para hacer pública esa sentencia. Lo que no se ha hecho con otras sentencias y en otros casos. Luego entonces eso denota, y de ahí deviene también, y estoy completamente convencido en lo moral, que Pedro Sánchez sabía perfectamente por dónde iba la sentencia, y por eso inmediatamente después de las elecciones está intentando hacer ya la oficialidad de una unión con los amigos de ETA, con los enemigos de la nación española y de la Constitución, y con todo lo que signifique comunismo y extrema izquierda. Porque estoy completamente convencido, en lo moral, no tengo la prueba, pero sí la certeza moral de que conocía la sentencia. Cuando ha salido esta sentencia, ahora lo que se está realizando, dado que lo mediático está en manos de la izquierda y de la extrema izquierda, nada más que hay que irse a la sexta, a la 5, a la 4, incluso a la 3, y no digamos la 1, Rosa María Mateos, que es la directora de televisión actual, se está haciendo con perfil bajo, y se está diciendo, no se ha llevado ningún duro, nadie se ha quedado con dinero, y cuando alguien comete una violación y no se lleva el dinero de la víctima, a lo mejor habrá que absolverla, porque no se ha llevado ni un duro, solamente ha cometido una violación. Si aquí solamente se ha hecho apropiación indebida o desviación de fondos, o lo que haya dicho la sentencia, un uso ilegítimo de unos dineros. Y además, preparando, hay una segunda intervención, sí, supongo. Sí, lo hacemos rápido, aquí sí. Más o menos me quedo, porque Venga, hombre, que hable Antonio también, como Antonio. natural. Bueno, hoy viene un artículo de Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional, ya jubilado, en la Universidad de Sevilla siempre, y luego una persona gigantesca, muy notable, articulista de distintos medios, fundamentalmente progresistas, entre comillas, y que establece considerandos muy alejados de la condena a Griñán y a Chávez. Con esto no eludo ni remotamente las responsabilidades políticas, pero no penales en algunos casos, que es lo que viene a defender Pérez Royo, diciendo que es muy forzada. Esa sentencia, cuidado, de la Audiencia Provincial de Sevilla,
no del Tribunal Supremo. Recorrido tiene y mucho, en el Supremo y en el Constitucional. Es decir, yo comparto las tesis de Pérez Royo respecto de la condena forzada de Griñán y de Chávez, a los que conozco y sé efectivamente que nos han llevado un duro. Lo cual no elude las responsabilidades políticas, en absoluto, allí, aquí o donde sea. Demuestra también, valga el paréntesis transitorio, que la justicia española funciona, que lo sepa Bruselas y que lo sepa un mundo que quizá va a poner en orden Macron y no otros que no han querido ponerlo en orden nunca, ni Alemania ni otros, porque los Estados miembros de la Unión Europea tienen que tener garantías procesales y de cuando piden a un preso fugado, a un condenado o a un imputado fugado, que lo devuelvan. Quiero decir que la justicia española, que ha metido en la cárcel al cuñado del rey y que ha condenado a estos políticos, al yerno, al cuñado del rey actual, no es baladí. O sea, que quede claro. Pero vuelvo al hilo. Lo que hoy escribe Pérez Royo no es tampoco baladí, que parece ser que la condena a esos cargos está muy forzada. Lo cual no significa ni remotamente que las responsabilidades políticas no tengan que depurarse. Estaría bueno. Y por eso aquí en esta misma tertulia tan doméstica y tan parroquiana, tan perdida en el mundo, hemos hablado algunos de la necesidad de que en este país de una puñetera vez, de una vez haya instrucción para los cargos públicos. El procedimiento administrativo es el garante del Estado de Derecho y de la democracia, ¿o no, Domingo Hidalgo? No es uno de los garantes del procedimiento administrativo, el respeto. Exacto. Sujeto a revisión judicial. Efectivamente. Pero, ¿qué significa esto? Muy sencillo. Quien vaya a desempeñar un cargo de concejal o de lo que sea, tiene que pasar como el que saca un carnet de conducir o un carnet de plaguicida, 20 horas de instrucción, como tienen en Francia la Escuela de Administración Pública, porque a veces se cometen errores de nepotismo, de bulto, absolutamente intolerables. Y esto es un tema que debe quedar claro. Ahora bien, con respecto a este tema concretamente, vuelvo a decir, Pérez Royo, el recorrido que tiene el tema, la sentencia forzada, no digo a los chorizos que pueda haber habido, que cumplan sus penas, pero la responsabilidad política se debe depurar, pero la cárcel quizás no se le debe aplicar a Chávez ni a tal. Y eso es lo que hizo hoy Pérez Royo. Aparte de eso, evidentemente hay un diferencial con el trama Gürtel y en algunas cosas que aquí puede haber estado muy cercanos con casos concretos, con nombres y apellidos y con actuaciones concretas, que hubo lucro personal, beneficio personal, cosa que aquí no se ha producido. No obstante, los responsables que vayan a la cárcel. Venga, una segunda intervención rápidamente. Rafa. Si el prestigio de Pérez Royo, de los Pérez Royo, él y el hermano, es su trayectoria política, apañados estamos. Te recuerdo que ellos salieron, uno de ellos salió europarlamentario por el Partido Comunista y se transfugó en el PSOE. Y terminaron en el PSOE. ¿Cuál es el problema, Rafa? ¿Cuál es el problema? Que no es tan objetivo una persona que ha sido... Claro, perdona, la historia no hay que olvidarse. El propio Partido Socialista criminalizó a Juan Negrín y luego lo eximió. Segundo. Y Juan Negrín no era un chorizo. No acabo de entender por qué la responsabilidad política en el caso del PP le afectó a Rajoy como presidente del PP y aquí la responsabilidad política no afecta al secretario general del PSOE. Tú acabas de reducirla a Griñán y a Chávez. ¿Por qué, Antonio? Porque efectivamente el actual secretario general del PSOE no es responsable de esos hechos. ¿Y Rajoy sí que era responsable de los otros hechos? Rajoy era un largo Pero hombre, ¿cómo tenéis dos varas de medir, Antonio? ¿Cómo tenéis dos varas de medir? Igual que tú tienes más que yo. Bueno, yo la tendré también, pero eso no te justifica a ti, Antonio. Yo he dicho lo que he dicho y te recomiendo que leas a Javier Pérez Royo. Lo leeré, venga. No hablo con sectarismo, además nunca hablo con sectarismo. Javier Pérez Royo, del que me precio no me diera clase en la Universidad de Sevilla, me libré de él. Por una razón muy sencilla. Javier Pérez Royo, como le pasa en general a mucha gente de la izquierda y de la ultraizquierda y de la extrema izquierda y a los comunistas, está por encima del derecho constitucional, de lo que él es catedrático, está muy por encima su ideología que la propia Constitución española. Él, ante todo, es comunista. Ante todo, ideológicamente es de extrema izquierda. Pero acabó en el PSOE, Pues no me da igual, su ideología es la que es. Y desde luego no es ningún referente mínimamente objetivo para un sistema constitucional occidental de división de poderes. Y lo tengo que decir así. Él es ante todo de extrema izquierda y se vale de su condición de derecho constitucional, siempre arropado en lo cultural,
lo que ha ocurrido siempre en esta nación. Si es que aquí la cultura la lleva a la izquierda, y el que no se pliega a la cultura de izquierda o extrema izquierda no es nadie. De ahí devienen los maricomplejines, que ahora precisamente, que ha sido siempre el partido de pedir perdón por existir, el PP, ahora ha salido Vox, que parece que no piden perdón por ser de derechas y se les califica de ultraderecha. No, no, son constitucionalistas. Y aquí hay que empezar ya a avivar y a que salgan a la luz pública aquellos señores, incluso catedráticos de Derecho Constitucional, que no creen en el sistema de la división de poderes y en la democracia occidental, que han defendido siempre el comunismo y el muro de Berlín. Antonio. No, yo sí creo en la división de poderes y garantizo que Pero no es tu caso, alcalde. No, la inmensa mayoría de la gente que yo toco en mi ámbito político, sociológico y tal, son del mismo pensar. O sea que no, yo creo que ese tema forzáis, dicho cariñosamente las cosas, excesivamente, porque realmente la gente que está en el Parlamento, sean comunistas o sean socialistas o sean de extrema derecha, están porque los ha votado la gente. Hasta Vox también, ¿no? O sea, con todo el derecho, con todo el derecho. Y en Francia también, lo bloquearán, yo los hubiera bloqueado, pues bueno, eso cada uno, pero que esos están con el mismo derecho. Y con relación a las opiniones que puedan plantear estas personas, y respecto a lo que ha planteado tan duramente Rafa Angulo, dicho también desde mi opinión, con relación a Pedro Sánchez era un simple concejal del Ayuntamiento de Madrid cuando ocurrieron los hechos. O sea, Pedro Sánchez no era nadie. Pero, sin embargo, Rajoy sí ha sido un activo larguísimo. De una persona que no deja de entrometerse cuando le viene a él a gana, que se llama José María Aznar, el gran liquidador del patrimonio público, que si levantara a Juan Antonio Suárez la cabeza, un falangista colaborador de Franco, se pegaba un tiro. O sea, una persona que para mí, pues no es, para nosotros no, pero para mí es una persona poco recomendable, cuando acabó con un status quo con la ayuda de Bush y demás, de Bush hijo, con el tema de las supuestas armas de destrucción masiva, que hay que ser sinvergüenza y tener cara en el pacto de las Azores. Eso desestabilizó todo. Saddam Hussein, que era un elemento estabilizador en el juego, y en África, Anwar el Gaddafi. Y eso es lo que nos tiene el problema planteado, de un personaje como José María Aznar. Así que no idolatremos tanto lo que no es idolatrable. Bueno, pues no hay tiempo para más, llegamos al final de esta edición de La Picota con temas candentes como este que hemos tratado ahora mismo. Gracias a Rafa Angulo. Adiós, hasta la semana que viene. Gracias a Antonio Vélez. Un placer estar con vosotros siempre. Y gracias a Domingo Hidalgo. Paz y bien, muchas gracias. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, donde pueden ver este programa. Y también informarse sobre los acontecimientos noticiables de proximidad. Le instamos a una nueva edición de La Picota, será mañana jueves en torno a las 10 menos cuarto de la noche aquí en TDT y en esas mismas redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.